Entonces, ya estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, les damos la más cordial bienvenida a este segundo conversatorio de los colegas, de los amigos, de los profesores que forman parte de esta comunidad que lleva de vida 3 años aproximadamente. Vamos para 3 años en agosto, más o menos, eh, que es la Red Multidisciplinaria sobre Formación y Educación. Como sabrán, este esfuerzo colectivo es o con el objetivo principal de gestionar un espacio virtual en donde tengamos especialistas hablando sobre distintas problemáticas en torno al ámbito de lo educativo, tanto en lo escolar como en lo no escolar. Hemos tenido especialistas de muy alto calibre, de corte internacional, pero también tenemos mesas en donde, y también de muy buen nivel, en donde las personas que conformamos esta comunidad presentamos de manera voluntaria nuestras reflexiones, avances de investigación, o simplemente ideas que tenemos aquí en la cabeza y que queremos ponerlas sobre la mesa para reflexiones colectivas, discusiones abiertas. Pues bueno, este segundo conversatorio de la comunidad de esta red tiene esa finalidad: escuchar lo que los compañeros, en este caso es Luis Gabriel Arango Pinto, a quien le agradecemos muchísimo, en verdad, la participación, y a María Isabel Vicente, también le agradecemos muchísimo que de manera solidaria se unen a este esfuerzo. Tendremos un tercer conversatorio por allá por mediados finales de octubre. Ya hay ponentes, ya les estaremos anunciando sobre las temáticas. Y pues les agradezco muchísimo, insisto, el que se hayan sumado a esta iniciativa. Algunas cuestiones, algunas aclaraciones de carácter meramente técnico. Les pedimos a quienes estén asistiendo tener sus micrófonos apagados para evitar que algún ruido ajeno a las presentaciones pudiera estar mermando los trabajos, las exposiciones. Saben que ya ha llegado el momento, con su icono de la manita de Zoom, pueden levantar la mano para solicitar el uso del micrófono, o pueden ir compartiendo sus inquietudes, sus preguntas en el chat de esta misma sala, y llegado el momento ya estaremos abriendo diálogo para tener un intercambio de ideas, ¿no? Sin más que agregar de mi parte, y antes de pasarle el uso del micrófono a un buen amigo y también miembro fundador de esta red multidisciplinaria sobre formación y educación, es a Gabriel, que anda por acá también, ¿no? Buenas tardes. Él nos leerá las síntesis curriculares. Primero empezaríamos con Luis Gabriel Arango Pinto, presentaría su trabajo, ahorita lo anuncia Gabriel, y después nos iríamos con María Isabel Vicente, ¿no? Y entonces les pido que abramos como ya es costumbre. Además, la tarde está medio fría, al menos por acá en el sur de la ciudad, y un poco lluviosa. Les pido, como ya es costumbre, que abramos unos segundos nuestros micrófonos y recibamos a los dos ponentes de esta tarde con un muy fuerte y caluroso aplauso, por favor. Pues para presentar al primer ponente, está estimado Gabo, estás en Gracias, el uso Omar. del micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Omar. Y pues como ya lo dijo el compañero Omar, bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos mucho la presencia, la participación de nuestra comunidad, ya sea como asistentes o como ponentes. En cualquiera de los casos, nosotros agradecemos muchísimo su participación. La verdad es que, como ya lo dijo mi compañero, esta es una red que se ha hecho pues por pura solidaridad, la verdad. Se ha hecho de la buena voluntad de muchas personas, ponentes y la comunidad misma, de manera que pues nada más que agradecerles. En esta ocasión, bueno, voy a leer la síntesis curricular de nuestro compañero Luis Gabriel Arango Pinto,
y ya cuando le toque a la compañera María Isabel, leeré la de ella. Bueno, primero, Luis Gabriel Arango Pinto, él es profesor titular C de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, donde es miembro del cuerpo académico Políticas, Sujetos y Procesos en las Instituciones Educativas y docente en la licenciatura en Administración Educativa. Tutor docente en la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, en el posgrado en Pedagogía y profesor en Maestría en Comunicación Visual y la Maestría en Docencia Universitaria de la Universidad Simón Bolívar. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Comunicación por la misma Casa de Estudios. Ha sido ponente en varios congresos nacionales e internacionales, exponiendo sus trabajos a países como México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, España, Cuba, Canadá, Colombia, República Dominicana, etc. Dictaminador de artículos de investigación para revistas académicas, nacionales e internacionales y director de tesis a nivel licenciatura y posgrado. Bueno, aquí tenemos la síntesis del doctor Luis Gabriel y pues le cedemos la palabra al doctor si es tan generoso de hacer su presentación y posteriormente continuamos con la compañera. Te cedo la palabra, Luis. Buenas tardes. Muchas gracias a la red multidisciplinaria sobre formación y educación. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan esta tarde. Y yo voy a presentar un tema que me parece que está como muy en boga ahora y muy importante para nosotros como educadores, como investigadores, que es la cuestión de el ChatGPT, y así se llama la presentación, que seguramente ahora ya están viendo y si no me indican. La presentación se llama Usos del ChatGPT en investigación. Y bueno, pues lo primero que tendríamos que pensar un poco, definir, pues es qué es el ChatGPT, ¿no? No sé si alguna de ustedes identifica la imagen que se ve ahí de qué personaje es, de qué película es. Es un personaje que se llama el Doctor No, de la película de inteligencia artificial de Steven Spielberg, en donde es una especie de, pues de tecnología en donde los personajes principales le preguntan cosas, ¿no? Y pues esta tecnología que está representada, por cierto, se parece a Einstein, ¿no? Como tal, le preguntan cosas y responde, ¿no? Responde prácticamente todo lo que le preguntan. Y entonces el ChatGPT es algo no igual, pero sí parecido, ¿no? Entonces, ya en términos, digamos, más formales, ¿qué es esto del ChatGPT? Bueno, pues es eso que ven ahí, ¿no? Es pues un modelo de lenguaje automatizado, ¿sí? Desarrollado por una empresa que se llama OpenAI y en la versión ahora de 3.5, que es la gratuita, aunque hay una versión 4.0 que ya existe, que ya está, pero se accede a ella a partir, digamos, de un pago, ¿no? ¿Qué más es el famoso ChatGPT? Bueno, pues es una tecnología justamente de inteligencia artificial, ¿no? O sea, es parte, vamos a decirlo así, de las aplicaciones de la inteligencia artificial. No toda la inteligencia artificial es como el ChatGPT, es solamente vamos a decirlo así, un ejemplo, una aplicación concreta que está entrenada con cantidades masivas de datos, para generar conversaciones similares a las humanas. Por eso es que se llama chat y por eso es que uno puede establecer interacción con esta aplicación de inteligencia artificial. Es un modelo de procesamiento del lenguaje natural y de aprendizaje automático, es decir, aprende, ¿no?, de los datos con los cuales se le cargan, pero también de las interacciones y del uso, digamos, constante que se le va dando. Y su función principal, pues, es generar texto en respuesta a las preguntas y comandos que se le dan. No hay otras aplicaciones de inteligencia artificial que generan otra cosa, además de texto, generan videos, generan imágenes, generan muchas cosas, pero fundamentalmente, en el caso del ChatGPT, estamos hablando de texto, ¿sí?
¿Qué podemos pedirle en esa, digamos, interacción que se da con la aplicación, con el desarrollo tecnológico de inteligencia artificial? Pues podemos pedirle un montón de cosas. Podemos pedirle que haga análisis, podemos pedirle ideas para hacer un modelo de negocio, podemos pedirle que haga la letra de una canción con respecto a un tema en particular que nosotros le demos, porque eso es muy importante, hay que nutrirla de lo que nosotros queramos, y hay que ser muy precisos para eso. Más adelante voy a profundizar en esa parte. Le podemos pedir recetas de cocina, poemas, guiones para cine, para televisión, ensayos, resúmenes, historias, estrategias de marketing, lo que se nos ocurra, ¿no? Podemos solicitar el apoyo de esta herramienta para poder realizar determinados procesos. Y dentro de esos procesos, pues está la investigación que pues nosotros como académicos, ¿no? Hacemos como parte, digamos, de nuestras actividades cotidianas, ¿no? Sin embargo, una primera idea que yo pondría sobre la mesa, pues es que efectivamente el ChatGPT es falible, ¿no? O sea, no es infalible, comete errores y de repente tiene alucinaciones, ¿no? Incluso el mismo, la misma, es la alerta, por eso dice ahí, ¿no? La imagen, incluso el mismo desarrollo, la misma aplicación lo menciona cuando nosotros accedemos, ¿no? Eso es textual, nos dice, ¿no? Si bien contamos con medidas de seguridad, el sistema puede generar ocasionalmente información que puede ser incorrecta, ¿no? Ojo ahí, que puede ser engañosa, ¿no? O que puede producir contenido ofensivo o tendencioso. O sea, tiene ciertos, ciertas, vamos a decirlo así, debilidades, ¿no? Que es necesario conocer, sea, depende básicamente del uso que le demos, ¿no? Depende del uso que le demos y depende también, pues, de ciertas habilidades y de ciertas cuestiones que tienen que ver con el pensamiento crítico, creativo, etcétera, como también más adelante voy a apuntar. Es decir, por sí solo ninguna tecnología nos lleva a ningún lado, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión que quería mencionar. Ahora, tenemos como punto de partida, yo diría, para poder utilizar el ChatGPT y la inteligencia artificial en general. Yo lo he mencionado, yo lo defino como las 4P, ¿no? El pensamiento crítico, el pensamiento estratégico, el pensamiento creativo y el pensamiento complejo, ¿sí? Es decir, sin ese pensamiento, ¿sí? O sin esos tipos de pensamiento, es muy difícil utilizar el ChatGPT, ¿no? Es muy difícil porque necesitamos, evidentemente, ser críticos con la información, verificarla, ¿no? Contrastarla, tener una estrategia, tener un plan de qué vamos a hacer con eso, de que no sea solamente copiar y pegar las respuestas, o sea, ¿qué vamos a hacer con esa información? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? Tenemos que saber preguntarle, tenemos que ser creativos, ¿no? Tenemos que saber qué hacer con eso, qué tipo de información nos da, para qué nos sirve y nosotros cómo podemos aprovecharla y cómo podemos dialogar con otras fuentes y cómo, es decir, la parte de la complejidad. Esta cuestión también es muy importante, ¿no? Antes de, porque voy a hablar más adelante de ejemplos muy concretos de cómo podemos usar esta herramienta para la investigación, ejemplos muy concretos. Pero antes de ver eso, yo creo que esta parte es fundamental, ¿no? O sea, si hablamos que tiene sus debilidades y hablamos de que tiene sesgos, de que tiene alucinaciones, pero también nos puede otorgar información muy valiosa y muy importante siempre y cuando nosotros tengamos, ¿no? Las habilidades, la formación o esta perspectiva de, por lo menos bajo estos principios del pensamiento creativo, estratégico, crítico y complejo, poder utilizarla. ¿Sí? Esa es como la condición necesaria para poderle entrar a esto, ¿sí? Entonces,
¿Cómo debe ser enseñado a usarse entonces el ChatGPT? Bueno, lo que les comparto ahorita es una respuesta que incluso el mismo chat te da, ¿no? Entonces, fíjense cómo coincide con lo que yo les explicaba anteriormente, ¿no? Dice el mismo ChatGPT, pues yo le pregunté cómo podemos enseñar a la gente a usarte. Dice, enfatizar la importancia de la evaluación crítica. ¿Sí? Entonces, ahí está el pensamiento crítico. Enseñar sobre los límites de mi capacidad. O sea, tiene sesgos, tiene debilidades. Proporcionar una orientación sobre cómo formular preguntas y solicitar información de manera efectiva. Hay que saber interactuar con la herramienta, hay que saber preguntarle de varias formas, ¿no? Bajo ciertas estrategias para que nos aporte la información que nosotros necesitamos, ¿no? Fomentar la creatividad y el pensamiento independiente, ¿no? Fíjense cómo dice, aunque puedo ser una herramienta valiosa para ayudar en la investigación y en la generación de texto, debemos alentar a los estudiantes a desarrollar su propia creatividad y pensamiento independiente en lugar de depender exclusivamente de mí. O sea, de aquí no vamos a sacar a lo mejor los estados del conocimiento de investigación, pero sí nos da pautas para empezar con eso, ¿sí? Nos da pautas para empezar a ubicar autores, por ejemplo, ¿no? Pero ahí es donde entra la parte creativa, ahí es donde entra la parte del investigador o la parte del profesor o la parte del estudiante para hacer cosas con aquello que nos provee la herramienta. Eso es muy importante. Y finalmente, enseñar sobre la ética en el uso de modelos, ¿verdad? De lenguaje de inteligencia artificial, que es quizá una de las partes más en boga, ¿no? Actualmente, la parte ética, la parte de, bueno, pues ya nos va a resolver la vida, le pedimos un ensayo, y lo copiamos y lo pegamos, pero bueno, eso tampoco es nuevo, eso muchos estudiantes lo pueden hacer con Google, copiando, ¿no? De diferentes partes y más bien es una cuestión formativa al final, ¿no? Para usar esto implica una cuestión que tiene que ver con lo formativo. Entonces, el propio chat nos dice cómo debe ser utilizado, lo cual coincide con varias fuentes, ¿eh? No dependemos solamente de lo que nos haya dicho la herramienta. Ahora, yo decía, y dice también la literatura existente hasta el momento que ya existe, que ya hay, pues, que tenemos que saber interactuar con la herramienta, ¿no? Tenemos que saber preguntarle, tenemos que saber solicitarle cosas. Que entonces dentro de la jerga o dentro del lenguaje o el uso de la inteligencia artificial, del diseño, de la interacción con los humanos, pues está una palabra, un concepto que son los famosos prompts. ¿Qué es un prompt? Como lo pueden ver en los rectángulos ahí en morado, pues un prompt es un comando o una orden para comunicarse con el sistema de inteligencia artificial y que se pueda generar el contenido o requerimiento específico, es decir, lo que nosotros deseamos que haga, ¿no? Ese es el prompt. Vamos a pedir tal cosa. Ah, bueno, o sea, hay un prompt. Que hagas una tabla. Ah, ok, eso es un prompt. Que hagas un resumen. Ah, pues eso es un prompt. Que hagas tal cosa. Todos esos son prompts. El resultado que arroje la herramienta de inteligencia artificial, en este caso el ChatGPT, dependerá mucho de esos comandos, ¿sí? Entonces, ya hay dos cosas, ¿no? O sea, tiene sesgos, tiene sus debilidades, pero también depende de cómo preguntemos nosotros, ¿no? O sea, ahí es donde empieza, digamos, nuestra tarea como usuarios finales, en este caso. Entonces, si el prompt no está bien definido, es posible que el ChatGPT no comprenda lo que se necesita y genere contenido que no cumpla con nuestras expectativas, ¿no? Entonces, está cargado, por lo menos la versión 3.5 hasta el 2021, pues va a tener información que no va a saber, ¿no? Ya estamos en 2023. Si nosotros no sabemos preguntarle, bueno, pues ahí el resultado uno va a decir, no, pues esto no sirve, ¿no? Esto no me funciona. Bueno, hagamos ejercicios, tratemos de sacarle jugo porque hay manera de hacerlo. Entonces, ¿cuáles serían algunas estrategias o algunos tips, yo le llamo así, tips para la elaboración de prompts, ¿no? Uno, ser lo más claro y específico posible, ¿no? Y eso va para otras herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, para crear imágenes, ¿no? Yo le puedo decir al Dalí o a otras herramientas que crean imágenes, le puedo decir, diséñame o preséntame un puma. ¿Un puma cómo? ¿No? Dibujo animado, estilo hiperrealista sobre un monte en tercera dimensión, ¿cómo? ¿No? Pasa lo mismo con el ChatGPT. Entonces tenemos que ser lo más claros y lo más específicos posibles.
Hacer énfasis en el propósito de la instrucción, ¿sí? A detalle, qué es lo que queremos que haga. Ayudarle a la inteligencia artificial a entender el contexto. Por ejemplo, dentro del campo de la pedagogía, ¿no? Viste la comunicación, pedirle que actúe dentro de un rol, eso también se recomienda mucho, ¿no? O sea, actúa como si fueras investigador, o como si fueras profesor, o como si fueras un publicista, etcétera. Pedirle un producto concreto, que puede ser un resumen, que puede ser un análisis, que puede ser una lista, que puede ser una tabla, que pueden ser varias cosas, ¿no? Códigos, por ejemplo, etcétera. A pedirle un producto, una cosa muy, muy, muy concreta. O sea, si se fijan, todo tiene que ver con con el punto 1, ¿no? Ser lo más claro y lo más específico posible. Cuidar la ortografía y la redacción, evidentemente, aunque llega a entender si hay por ahí algunos fallos, pero entre más claro otra vez, va a ser mejor la interacción con la herramienta. Y otra cosa que también recomendamos mucho es experimentar con varios prompts. Si a la primera no te da lo que quieres, a ver, a lo mejor estuvo ahí algo mal en la pregunta o en la instrucción, démosle la vuelta, porque es posible que no la hayamos formulado de manera correcta y por eso no es el resultado, digamos, el que esperamos, ¿no? Entonces es muy importante estos tips o estas estrategias para poder tener interacción con la herramienta, ¿no? Es algo más o menos así, ¿no? Parecido a esto. O sea, los prompts son como el input, ¿no? Y responde el modelo de inteligencia artificial y nos da ahí un producto, una respuesta, un algo que es lo que nosotros le solicitamos, ¿no? Sería algo más o menos, digamos, parecido a esto. Ahora, hay ya como muchos, incluso páginas de Facebook, grupos, blogs, incluso hay artículos académicos. Hay un informe ya de la UNESCO de este año, de 2023, que orienta y hace un conjunto de recomendaciones sobre el uso del ChatGPT en educación superior, por ejemplo. Es algo muy, pues es muy actual. La empresa OpenAI tiene ya algunos años, pero realmente el ChatGPT tiene muy poquito, ¿no? De haberse, digamos, masificado, conocido de una manera más o menos importante que fue pues, en el transcurso prácticamente del año pasado. Y entonces esta imagen que está ahí ejemplifica un poco lo que yo les decía, ¿no? Actúa como un CEO, un inventor, un publicista o un periodista o lo que sea, ¿no? Crea algo que puede ser un ensayo, un artículo, un encabezado, un análisis, un resumen, un script, un guión para video, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego el formato, aunque el formato realmente, por lo menos en la versión 3.5, que es la gratuita, pues prácticamente nos da, digamos, texto, ¿no? Fundamentalmente, de nueva cuenta lo reitero, fundamentalmente trabaja con cuestión de texto. Entonces, en el informe UNESCO de 2023, esto es lo que nos propone la organización. Usos en investigación del ChatGPT. Es lo que dice la UNESCO. Ok, nos puede ayudar en la redacción. Puede mejorar la calidad de la escritura, puede reformatear las citas, ¿no? Ayudarnos, a ver, pónmelas en APA o ahora pónmelas en tal modelo o corrígeme, tal. Traducir la escritura, ¿no? Nos ayuda, según la UNESCO, en el diseño de la investigación, ¿no? Nos ayuda a generar ideas para preguntas o proyectos. A ver, dentro de este tópico, dentro de este tema, ¿cuál podría ser un objetivo de investigación o una pregunta de investigación o un tema de investigación, ¿no? Sugiere fuentes de datos, nos ayuda con el análisis de datos, ¿no? Nos genera códigos, ahorita voy a ejemplificarlo con entrevistas cualitativas, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la UNESCO, ¿no? Es lo que dice. Nos puede ayudar en la redacción de los proyectos, de los textos en general, nos puede ayudar en el diseño para darnos ideas, nos puede ayudar a darnos datos y nos puede ayudar en la recolección de datos, ¿no? Porque nos ayuda ahí a, digamos, a tener un conjunto de datos o de bibliografía incluso, ¿no? De autores, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice la UNESCO. Particularmente en los últimos meses, porque esto lo empecé en enero, ¿no?
particularmente con mis grupos del posgrado en pedagogía de la UNAM, hicimos un ejercicio, una actividad escolar, en los seminarios, ¿no? Y identificamos por lo menos 3 usos que pueden complementar a lo de la UNESCO y que no son los únicos, porque a lo mejor ahorita también se podría hacer esto. Es lo que nosotros hicimos, ¿no? O sea, les comparto la experiencia, no es como esto es y se acabó y es la neta del planeta, no, es lo que nosotros hicimos, lo que nosotros logramos, digamos, de alguna otra forma y es lo que a nosotros nos salió bien, ¿no? Entonces, ¿qué pudimos hacer con el ChatGPT? Pudimos plantear y replantear objetivos y preguntas de investigación. Pudimos obtener pautas para generar estados de conocimiento, ¿sí? Ideas para hacer eso. Es nuestro trabajo, pero el chat nos puede ayudar en algunos momentos. Y para analizar entrevistas cualitativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de plantear y replantear objetivos y preguntas, nos ayudó para escribir varias versiones de un objetivo de investigación, ¿no? Por ejemplo, el prompt fue, dame 3 versiones diferentes de este objetivo, hay que ponerle el objetivo indiscutiblemente, ¿no? De este objetivo general de investigación en el campo de la pedagogía, hay que ayudarle a entender el contexto, porque si no nos puede dar cualquier cosa, incorporando conceptos del enfoque de la pedagogía crítica. Ok, entonces el objetivo era este, ¿sí? Reconocer las interpretaciones que tienen estudiantes de un posgrado en formación docente para la enseñanza del inglés, tanto sobre su programa como en cuanto a su rol como promotores del inglés como lengua extranjera en México, antes y después de conocer los aportes de la pedagogía crítica a través de recursos digitales, a modo de entender sus visiones y vislumbrar los efectos potenciales de incluir un componente crítico en este tipo de formación. Bueno, ese fue el objetivo que le puse con este o que le pusimos. No les voy a poner otra vez el objetivo nuevamente, cómo quedó por cuestiones de tiempo, quiero ver otros prompts, pero digamos, rescato esta parte de la respuesta. Yo le pedí, ¿cuántas versiones? 3 versiones. Y parte de la respuesta que nos dio el ChatGPT es, estas versiones se incorporan explícitamente el enfoque de la pedagogía crítica al destacar el análisis crítico, ojo con lo que subrayamos, ¿no? El análisis crítico, la perspectiva reflexiva y el impacto transformador en las interpretaciones de los estudiantes. Es decir, esos componentes de la pedagogía crítica, análisis, perspectiva reflexiva y la parte de la transformación están reflejados en la redacción del objetivo, lo cual fue muy interesante. Entonces, no es que nos haga la chamba, es que nos puede ayudar. Eso es lo más importante, ¿no? Hay un proceso otra vez crítico, reflexivo, creativo, que ya nos toca a nosotros. Pero creo que es muy buena ayuda que alguien me diga, bueno, en este caso un algo, que es el chat, ¿no? Que nos diga, a ver, ¿por qué no me ayudas a jugar con versiones o con opciones, ¿no? De los objetivos. Ese es un primer caso. Luego, el segundo, pautas para la elaboración de estados de conocimiento. Ojo que estoy diciendo pautas, ideas, ¿sí? No es que nos lo haga. Nos puede ayudar en la construcción del marco teórico conceptual, del contextual, nos orienta en búsquedas, nos puede ayudar cuando le consultamos sobre conceptos específicos para obtener fuentes, citas, para contrastar autores, ¿no? Sobre un tema en particular, cuál es la postura de uno, cuál es la postura de otro, nos genera síntesis, nos hace resúmenes, para ubicar la genealogía de terminologías, de dónde viene, ¿no? este concepto, cuáles son los antecedentes, los orígenes, etcétera, y para complementar o completar ciertas ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, casos de prompts que nos funcionaron, incluso hay preguntas que nos funcionan, insisto, si no funciona, pues hagámosla más compleja con las recomendaciones que yo decía hace un momento. Esta pregunta es sencilla, pero nos funcionó. ¿Cuáles son algunos autores claves para entender el aprendizaje? Ahí están subrayados, ¿no? Skinner, Vygotsky, Piaget, Bandura, etcétera, etcétera. ¿Eh? Siguiente prompt, dame las obras de Paulo Freire en español. Pedagogía del oprimido, educación como práctica de libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, ¿no? Nuevamente a lo subrayado, lo subrayamos para que sea más fácil ubicarlo, ¿no? La respuesta que nos da el ChatGPT. ¿Cuál es la idea de comunicación en toda la obra de Paulo Freire? Y nos hace ¡pum! ¿Sí?
Ahí está lo subrayado. La comunicación como un proceso dialógico, la participación activa de los estudiantes, proceso mediante el cual los educadores y los estudiantes comparten conocimientos y experiencias, el diálogo es crítico y reflexivo, la concientización, ok. No se trata de agarrar esto y ponerlo en mi tesis, ¿verdad? Pero ya por lo menos nos da una idea de qué dicen ciertos autores o de qué podemos encontrar, ¿sí?, en su obra. Es eso, darnos pautas para saber por dónde irnos. Otra vez, evidentemente, usted lo sabe muy bien, con esto no hacemos nada en términos de llevarlo a la investigación como tal, pero sí son ideas, ¿no? Y nos da citas textuales, por ejemplo, ¿no? Dame algunas citas textuales de la obra de Freire que ejemplifiquen su idea de comunicación. Ahí están las citas y nos dan los textos, ¿sí? De pedagogía del oprimido, de la autonomía, de extensión o comunicación. Básicamente de esos tres nos da algunas citas como tal, citas textuales. Y finalmente, el último, vamos a decirlo así, paquete de para qué nos puede ayudar en investigación es en el análisis de entrevistas cualitativas. Es lo que hicimos, puede ayudarnos para otras cosas, pero nosotros lo que hemos explorado va de esto, ¿sí? Generación de códigos y subcódigos, identificación de aspectos positivos y negativos en las respuestas, identificación de emociones en las respuestas de los actores, de los sujetos, identificación de semejanzas y diferencias entre actores, entre entrevistados, y la extracción de ideas principales, o sea, la síntesis de esta entrevista, ¿de qué habla esta persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, genera 5 códigos de la siguiente entrevista para hacer un análisis cualitativo de los datos. Le ponemos la entrevista, le ponemos algunas preguntas para no atiborrar, le ponemos a lo mejor algunas preguntas, unas 4 o 5, ahí como nosotros, es una decisión personal ahí, como cada uno nos vaya funcionando, y nos dio los datos, los códigos 5, ¿sí? 5 categorías que podríamos empezar a ver, es decir, ok, otra vez no las tomo, y ya estas son mis categorías, pero sí me empieza a decir, ¿no? La herramienta, pues mira, yo detecto que se habla sobre emociones, ¿no? Yo detecto que se habla sobre la identidad, ¿sí? En este caso fue una entrevista que le hicimos al ChatGPT, ¿no? Habla de las limitaciones, habla del entrenamiento, habla del procesamiento del lenguaje natural. Entonces ya a mí me da pautas para poder ir ordenando la información en ciertas categorías, como un primer punto de partida, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces me parece como muy interesante. Del siguiente texto ubica 3 declaraciones positivas y negativas sobre la inteligencia artificial. Declaraciones positivas, declaraciones negativas, ¿no? O sea, como ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, dentro de lo positivo, puede mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios en diferentes sectores, tiene el potencial de ayudarnos a resolver cosas, y dentro de lo negativo, ¿no? Puede tener consecuencias no deseadas, puede ser utilizada con fines malintencionados, etcétera, etcétera. O sea, está la entrevista tal cual, que en este caso fue una entrevista al propio ChatGPT, y luego el mismo ChatGPT nos permitió generar esto, nos permitió generar códigos, nos permitió generar estas diferencias, digamos. Por ejemplo, en una entrevista, ¿no? ¿Cuál es la idea de la docencia contenida en la siguiente entrevista? Ponemos la entrevista y ahí te da, ¿no? Eso que está en negro, pues por privacidad le quité el nombre. La idea principal de la entrevista es la opinión de fulanito o fulanita, se habla sobre tal cosa, además se discute sobre tal cosa y también se menciona tal cosa. Entonces nos ayuda a trabajarla, ¿sí? ¿Qué emociones identificas en la persona en la siguiente entrevista? Igual ponemos el texto, porque si no, pues va a decir cuál entrevista, de qué me estás hablando. En la entrevista se pueden identificar varias emociones y te las va describiendo. En primer lugar, tal cosa. También se percibe tal cosa. Además se muestra tal cosa y va contrastando, ¿no? Se observa estas emociones, ¿no? Pasión, nostalgia, satisfacción, positividad y preocupación en la entrevista. Y finalmente, identifica semejanzas y discrepancias entre las respuestas de las siguientes entrevistas a fin de realizar un análisis cualitativo. ¿Cómo contrasta? En ambas entrevistas, algo. Sin embargo, se pueden notar algunas diferencias. En la primera entrevista, tal cosa, mientras que en la segunda
tal cosa. Ambos estudiantes mencionan, pero el segundo entrevistado, o sea, las va contrastando, las va contrastando, las va contrastando. ¿Sí? Entonces, a lo mejor es un poco rápido, pues, para el tiempo que tenemos, pero lo que yo les diría, y con esto cierro la intervención, es que otra vez, este es una gráfica, una figura de un autor que se llama Codina, también muy actual. Vuelve a aparecer las 4P de alguna otra forma, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con lo que nos da el ChatGPT? Críticos, creativos, estratégicos y complejos. Nada más que este autor lo dice de otra forma, ¿no? Hay que verificar, hay que fundamentar, hay que ampliar, hay que contrastar, hay que profundizar, ¿sí? Entonces, lo dejo hasta aquí, ya a lo mejor en el diálogo podemos ahondar sobre otras cosas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, estimado doctor. Y si están de acuerdo, ahora escuchamos a la siguiente ponente, ¿sí? Y bueno, ya luego comenzamos la ronda de preguntas, de debate, de diálogo, si están de acuerdo. Entonces voy a presentar a la compañera. Se llama María Isabel Vicente. Ella es licenciada y maestra en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente realiza un doctorado también en pedagogía por la misma casa de estudios, con el tema sobre educación y conocimiento libre. Es activista por los derechos digitales y el movimiento por el conocimiento libre. Es voluntaria en Wikipedia en español, donde su principal preocupación son los sesgos de conocimiento y brecha digital y de género, situación que la ha llevado a escribir sobre pedagogas sobresalientes y contenido de interés social y cultural desde la periferia. Ha sido acreedora de la beca Jóvenes Investigadores en la Egeo Grecia. Sus líneas de investigación son escenarios educativos no formales, construcción y circulación del saber, y actualmente temáticas sobre violencia, brecha digital y de género en entornos digitales, junto con sus implicaciones en la educación. Bueno, sin más preámbulo, pues le cedo la palabra a la compañera María Isabel para que nos exponga su tema. Muchísimas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la presencia de todas y todos, también asimismo a la red multidisciplinaria por la invitación. Y pues bueno, yo estoy aquí muy contenta de poderles compartir. Bueno, quiero que más que ponencia o explicación, pues sí me gustaría un poquito como interactuar. Entonces también está sujeto justo que si llego a decir algún, entre comillas, error o alguna situación, pues también estoy abierta justo al debate, porque me parece que pues algo que se nos exige en el presente es como que por todo este auge de la hiperinformación como que estamos obligados a saberlo todo, ¿no? Entonces no quiero que nos vayamos con esa finta como de que tenemos que saberlo todo. Entonces pues así voy a iniciar. Antes de presentar lo que traigo para ustedes, quisiera como que empezáramos con una pregunta que quizá podemos debatir al final, y es preguntarnos sobre quién hace la tecnología que tanto utilizamos y con qué finalidades. Bueno, quiero un poquito que pensemos en esa pregunta y al final podemos retomar, y entonces ahora sí me voy a dar la tarea a presentarles lo que traigo. ¿Ya me pueden ver bien la presentación? Sí, ya Sí, se ve muy bien. perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, yo titulé a esta charla, o sea, charla más como que ponencia o exposición, Conocimiento Libre y Cultura Hacker para pensar la educación en contextos digitales. Después pensé que era redundante decir en contextos digitales porque pues ya la vida cotidiana está marcada por esta digitalidad, ¿no? O sea, hasta las comunidades o personas incluso que de pronto pensamos que están muy aisladas de la tecnología, de alguna manera ya estamos condicionados a esta digitalidad, entonces ya no es como esta separación que antes se decía, acá está la educación digital y aquí estamos en una educación, no sé, como más material, sino que pues están imbrincadas. Bueno, ¿cuál es el propósito de esto que les quiero hablar? Es un tanto reflexionar sobre el movimiento de la cultura libre y hacker y sus aportaciones al campo educativo, pues en este contexto justo que vengo como planteando.
Entonces, bueno, pues, ¿qué es esto de la digitalidad, no? En principio yo quiero partir de estas ideas que también yo ya he venido trabajando previamente, pues de estas nuevas fases del capitalismo que le llaman, ¿no? Antes hablábamos de, pues, de un capitalismo, digamos, material, ¿no? Y demás, pero ahorita en la digitalidad han surgido como nuevas terminaciones. Por ejemplo, hay quien habla que existe un capitalismo de información, un capitalismo digital, un capitalismo cognitivo, y así sucesivamente, ¿no? De estas fases, o sea, que no dejan de evolucionar, pero que de cierta manera también ahora están adaptadas a los descubrimientos industriales y tecnológicos. Y bueno, entonces también este mismo capitalismo que se da, pues está caracterizado pues por una vigilancia masiva, violencia en línea, hipermediación, control por parte de empresas proveedoras de servicios y fabricantes de software, ¿no? Esto, por ejemplo, son algunas ideas de la que después voy a recuperar, que es Inés Soria, que es una feminista y hacker de México, pues que me parece que ha aportado ideas muy interesantes al tema. Bueno, pues, ¿qué es esto del capitalismo cognitivo, no? Como para empezar. Pues se refiere a ciertas prácticas económicas basadas en la producción y en el uso de conocimiento que se dan a finales del siglo XX y principios del XXI. Como mencioné, también se le puede considerar como un capitalismo informacional y que es una nueva economía que está interconectada, que a su misma forma también es una producción de consumo, pasando por agentes intermediarios en la estructura de lo que ahora se le denomina la sociedad red, que bueno, es una idea de Kastel, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es una característica con este capitalismo cognitivo? Pues es como la mercantilización, perdón, del conocimiento. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esto de mercantilización? Pues en principio, pues el predominio de las tecnologías de información, que ya son como medios de producción, reproducción, uso y transmisión del conocimiento. Asimismo, todo este auge, digamos, del capitalismo cognitivo desemboca también en una problemática que tiene que ver con el acceso al conocimiento. Entonces, se puede hablar que hay una disputa por la propiedad intelectual, ¿no? En este caso que se da con estas marcas, patentes y el famoso derecho de autor, que ciertamente se convierten en formas de apropiación privada para el conocimiento. Asimismo, este tipo de capital, como ahora se le está conociendo, como ahorita se le está conociendo de cognitivo, tiene que ver también o se lleva justamente a estos escenarios, ¿no? Como de la formación, de la educación, de la investigación y de la creatividad. Entonces, este conocimiento básicamente se ha convertido en el principal recurso y fuente de valor, pues, en la actual economía, ¿no? Ahora, bueno, pues como por qué esto del capitalismo cognitivo, por qué me comenzó a interesar. Pues como un poquito les señalaban en mi currículum, yo comencé, digamos, a estudiar este tipo de movimiento desde que empecé a acercarme a Wikipedia y que empezamos justamente como a trabajar temas de las licencias libres, tema del derecho al conocimiento, tema del acceso, tema de muchos recursos abiertos en este caso. Entonces, a raíz de eso, pues, digamos, ahondando en el tema, pues mucho, digamos, de estas problemáticas del acceso, pues tenían que ver con esa privatización del conocimiento, ¿no? Con estas marcas, con todo esto que de repente nos venden. Entonces, ante eso, pues surge un movimiento, ¿no? En este caso, que es el movimiento que aboga por el conocimiento libre y que también tiene una estrecha relación con la cultura hacker, ¿no? Y bueno, aquí digamos, en esta otra parte de lo que les vengo a platicar, pues yo lo veo, en este caso, me parece que es como una perspectiva que pues se puede contemplar como una resistencia, ¿no? Justamente ante estos discursos que quieren privatizar el conocimiento, ante estos discursos, digamos, que de repente lucran con todas esas formas, digamos, a las que tendríamos que tener derecho, y me parece que estos movimientos, tanto el del conocimiento libre y como la cultura hacker, pues nos dan pues pensar, ¿no? Bueno, un poquito antes de entrar a esta temática, a lo mejor de repente voy a ir y venir del tema,
Pero también algo que a mí se me hace muy curioso, ¿no? Y que luego me gusta mucho así platicar cuando se habla de innovación educativa y que ahora estamos en un momento donde nos bombardean, ¿no? Con las TICs y todos esos softwares y demás que tenemos que utilizar en la educación. De repente yo digo, bueno, es que yo no veo mucha diferencia entre una presentación de PowerPoint y un pizarrón, por ejemplo, ¿no? Decía, bueno, como cuál es la innovación de que un tema lo expliques con PowerPoint o que lo expliques con un pizarrón. Entonces hay un autor español, Escaño, quien dice que en realidad no es tanto como la tecnología por sí misma la que produce una innovación o que nos va a venir, digamos, como a salvar, sino es más bien como la perspectiva pedagógica, ¿no? Como el proyecto, en este caso, como la lógica con la que vamos a utilizar algo. Entonces, en este sentido, esto me pareció que pues son ciertos ejes que nos dan, digamos, a pensar un uso y un sentido más crítico de la tecnología, pues para no caer solamente como en estas visiones instrumentalistas, ¿no? Porque yo sí noto mucho eso, o sea, digo, a ver, escucho así los discursos, ¿no? Contemporáneos, es que ya llevamos las TICs a la escuela, los profesores ya se apropiaron de ellas, las utilizan y etcétera, etcétera. Entonces, yo me sigo preguntando eso, digo, bueno, o sea, una cosa, ¿no será que estamos en realidad más que apropiarnos de una manera crítica, solamente estamos consumiendo la tecnología? Entonces creo que no se trata solo de consumirla, así como de, ya salió este nuevo software, ya salió como esta nueva innovación y entonces ya yo la utilizo así indiscriminadamente, sino creo que también es importante no solamente consumir, sino saber hacer, ¿no? Y es algo que justamente nos enseñan estas corrientes tanto del software libre como la ética hacker, que ahorita pues les iré, bueno, ¿qué es esto del movimiento por el software libre? Bueno, esto es un tanto fundado por un programador. Si bien todas estas perspectivas surgen, digamos, de este campo de la programación, de la informática, o sea, se fueron llevando a otros campos, a otras disciplinas, como las humanidades, en este caso también la educación, ¿no? Entonces, bueno, Richard Stallman básicamente basa sus principios. El tiene que ver con una libertad de uso, con estudiar, con modificar y distribuir el código fuente para un saber hacer. Bueno, esto se relaciona un poco con lo que les acabo de mencionar, ¿no? En general nos dan a utilizar, no sé, alguna herramienta tecnológica, pero difícilmente sabemos cómo está hecho, con qué fines está hecho, ¿no? Entonces, en este caso, estos movimientos pues nos ayudan justamente a cuestionar y pues a preguntarnos también pues qué hay de todo, detrás de todo eso que estamos utilizando. Entonces, ahora sí, bueno, la cultura libre básicamente también parte de todo este movimiento del software libre. O sea, el software libre trajo como consecuencia que se empezaran a estas ideas iban muy vinculadas pues a que el conocimiento y la cultura tenía que ser, digamos, para todo y como que no tendrían que haber ciertas restricciones o ciertamente como pagos por utilizarla, ¿no? Entonces, por eso la cultura libre apela a la idea de libertad de creación, recreación y acceso, así como difusión artístico-cultural, aprovechando los contextos, en este caso de interconexión, ¿no? Todo esto pues con una intención de beneficiar, digamos, a la sociedad, con una intención de poner a circular el conocimiento y que esté al alcance de todas y todos. Bueno, un poquito también estas ideas, cuando de pronto no he ido a algunos encuentros donde se habla de la cultura libre y la ética hacker, nos ponen el ejemplo de quién ha usado un PDF, ¿no? O por ejemplo, quién a veces cuando no teníamos para comprar un libro, pues teníamos que acceder, digamos, hasta ciertas plataformas como que ahorita está censurada la pirateca, por ejemplo, pero siempre nos enseñaron como que lo pirata, como que todo eso era malo, ¿no? Como de, no, es que los derechos de autor, el negocio. Entonces, en ese caso, sobre todo, creo quienes venimos de la periferia o de alguna manera que hemos trabajado en esos espacios, nos hemos dado cuenta justo de esto, ¿no? De que no todos tienen esa oportunidad a veces para acceder a ese conocimiento y dirían los hackers, pues, como por qué tendríamos que pagar por algo que es un derecho, ¿no? Entonces, bueno, uno digamos, de los portavoces de todo esto que es la cultura libre fue Lawrence Lessig, quien
a su vez escribió un libro, ¿no? Que es el de justamente así, la cultura libre, y que planteaba asimismo la necesidad de una emancipación por medio de la cultura y romper con todas las ataduras creadas por las leyes, que bueno, ahorita vamos a hablar más adelante sobre eso. Bueno, entonces también el conocimiento libre en los últimos años, digamos, como que ha hecho ciertas alianzas o ciertas organizaciones y sobre todo movimientos activistas. No sé si han escuchado de esta fundación que es Creative Commons, que justamente es una organización sin fines de lucro que ha luchado mucho por digamos, buscar espacios, por difundir la importancia de hacer el conocimiento accesible y liberarlo, ¿no? Quitar estos candados, quitar estas restricciones, y que muchas veces ellos mismos señalan, ¿no? Que a veces quien se beneficia en realidad son ciertas editoriales grandes o demás, y no tanto ni siquiera el autor de la obra, ¿no? Entonces, todo esto del conocimiento, digamos, libre, de la cultura libre, del conocimiento, un poquito como el antagónico, pues son todas estas nuevas políticas, ¿no? Que intentan privatizar el conocimiento, estas empresas y patentes, o sea, veces son inaccesibles. Y aquí otra vez poniendo un ejemplo quizá de todos los que estudiamos en algún momento, por lo menos a mí me pasó de que yo sí llegué a comprar el Windows pirata, ¿no? En la plaza de la computación, y siempre con una culpa cuando te decían, no, es que cómo vas a comprar el antivirus o eso pirata, ¿no? Y muchas veces era inaccesible, ¿no? Para muchas personas. Entonces, básicamente estos movimientos pues sí apelan, ¿no? Como al uso de software libre, o sea, como el Linux, por ejemplo, porque pues muchas veces todo lo que nos venden, como mencioné ya, o sea, es a veces como inaccesible, ¿no? Bueno, aquí otra vez aquí está el símbolo, ¿no? De Creative Commons. Y bueno, ¿qué implica entonces esto también del conocimiento libre? Bueno, cuando hablamos de conocimiento libre, nos referimos a que es información cuyo uso está permitido a todas y todos, ¿no? A menos que haya motivos muy específicos, que también de repente, en este caso les decía que está todo este movimiento de Creative Commons, pero por otra parte también están las leyes de derecho de autor, o lo que le llaman el copyright, y quiénes, o sea, tampoco está peleado, sino simplemente pues se dice, ¿no? Con estas licencias libres, también el autor tiene derecho a decidir qué hacer con su obra, pero también la obra, digamos, puede pasar a dominio público o se puede circular de otra manera donde no necesariamente sea privativa, que es algo pues que hacen mucho, como mencionaba, las patentes y pues incluso muchas editoriales grandes. Ahorita de hecho es un tema muy debatido, el acceso al conocimiento, ¿no? Qué tanto los derechos de autor, qué tanto liberar el conocimiento, sobre todo las empresas, ¿no? Si se posicionan como metiéndonos esa idea de que los derechos de autor son buenos, que en realidad benefician al autor, pero pues se han hecho estudios donde dice que en realidad pues el porcentaje que un autor recibe pues es mínimo al que en realidad reciben, en este caso las editoriales. Bueno, entonces ante esta, digamos, importancia del conocimiento libre, un poquito para recapitular, pues qué es lo que se está oponiendo, ¿no? Como a que esto se libere, a que sea accesible para todos y todas. Entonces, uno de los problemas justamente tiene que ver con que el conocimiento, pues también históricamente ha sido un espacio de lucha, ¿no? Y que ha estado también vinculado al poder, ¿no? Entonces, pues también el conocimiento de alguna manera es poder. También lo que ya acabo de mencionar, se anteponen pues estos derechos de la propiedad intelectual y demás, pues que muchas veces impiden, ¿no? O incluso sancionan. Ahorita ponía el ejemplo de la pirateca, o sea que la han censurado muchas veces y de repente hasta ciertos activistas, ¿no? Que han digitalizado libros y circulado, pues a veces hasta han recibido acosos, demandas, cuando en realidad su intencionalidad no es tanto como lucrar, sino justamente liberar, ¿no? Permitir que pues ese conocimiento pueda llegar a más personas. Entonces, bueno, pues este ejercicio de privatización, como ya lo mencioné, pues opera a través pues de esta esfera digital asociada al paradigma del copyright, como también ya lo mencioné. Entonces, pues, digamos como resultado, este conocimiento junto con la tecnología, pues se vuelven valores listos, como lo mencionaba también, para el comercio del mercado.
o sea, también como muchas veces a beneficio pues de unos pocos. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a este segundo punto que tiene que ver pues qué es esto de lo hacker, ¿no? Es un poquito una cadenita y espero no revolverlos porque son como varias corrientes que se juntan. Por una parte, el software libre, digamos, es como la madre de estas corrientes. Gracias a ese movimiento de crear un software, digamos, que pueda ser modificado, que pueda ser, digamos, accesible y que contuviera un código fuente que pudiera ser accesible para conocer cómo está hecho y poderlo modificar, fue que surgen estas perspectivas, ¿no? En este caso, la cultura libre y también la cultura hacker. Entonces, la cultura hacker, bueno, ¿qué tiene que ver? Comúnmente cuando nos han hablado de los hackers, o por lo menos así a mí sí me llegó a pasar, es que tenemos como el imaginario colectivo de que un hacker pues es ese ciberdelincuente, ¿no? El que hackea cuentas, el que se mete, no sé, a espiar nuestros datos o demás, pero en sí la figura del hacker en un inicio no era así. O sea, el hacker es más que ser un pirata informático, pues era como un aficionado, en este caso de la computación, alguien, digamos, que estaba interesado por las problemáticas sociales y que buscaba, digamos, poder fomentar la creatividad, resolver, en este caso, problemas y compartir, ¿no? Entonces, en este caso, un hacker es más ese apasionado, incluso con ciertos valores lúdicos, a todo este movimiento, digamos, de la informática y computación. Y por otro lado, el que sería el delincuente informático, todo eso que también hemos conocido como parte de, en este caso, de todo como nuestro imaginario, es más bien la figura del cracker, ¿no? Pero sí hay como un poco una confusión, entonces por eso ahorita lo señalo. El hacker no es el delincuente informático, sino el que sería delincuente informático sería más bien el cracker. Bueno, ¿qué es esto de la cultura hacker? Bueno, esta filosofía de trabajo, como ya mencioné, se relaciona íntimamente con el movimiento del software libre y básicamente tiene como finalidad poner el conocimiento al servicio de la comunidad. Y también no tiene que ver con la informática, como les mencioné. Se habla incluso que un hacker puede ser un médico, puede ser un periodista, puede ser un artista, hasta una persona docente, porque a final de cuentas hackear es expresar conocimiento en cualquiera de sus formas, ¿no? Entonces, este conocimiento hacker a su vez también implica una práctica, una política de información libre y de un aprendizaje también libre. Entonces, de alguna manera, creo que todas y todos de los que estamos aquí, si somos docentes o a lo mejor desde alguna de nuestras prácticas, seguramente sin saberlo conscientemente, pues hemos sido hackers en algún momento, ¿no? Al romper como, digamos, al cuestionar los discursos, ¿no? Al, digamos, innovar algo, al cuestionar todo esto que de pronto nos demandan que tenemos que saber. Entonces, pues ser hacker también tiene que ver, como decía, con esa posibilidad, no solamente de estar consumiendo las cosas, ¿no? Sino también saber cómo están hechas y también nosotros poder en este caso creativamente, pues, producir también este conocimiento, como aquí lo dice, en cualquiera de sus formas. Bueno, también en en esta misma lógica de la cultura hacker, posteriormente, años después, básicamente en los 80s, se desprende, ¿no? Como el hablar en la posibilidad de una ética hacker. Bueno, esta ética hacker también la propone otro pensador que es Pekka Himanen, quien decía justamente que la ética hacker, de ellos se desprenden ciertos valores, ¿no? Que no están peleados con otras formas de lucha, que no están peleados con otras perspectivas. Entonces, este autor nos dice básicamente que esta ética hacker que él propone, un poquito la contrasta con, pues también como con una obra de un autor muy famoso, que fue en este caso Max Weber, quien hablaba de la ética protestante del trabajo, ¿no? Entonces, este autor, Pekka Himanen, decía, ¿no? Que la ética hacker, a diferencia, digamos, de esta ética protestante que planteaba Max Weber, tenía que ver con una persona más que nada que no era como el dinero por sí mismo la finalidad, digamos, de todo lo que estaba creando, ¿no? A diferencia justo de lo que él dice, con toda esta visión de la ética protestante, donde se aceptaba una rutina y se valoraba el dinero y que estaba fundada en una laboriosidad
y que se preocupaba por la entrega vacía de resultados, ¿no? Decía que un hacker se fija más como en el proceso, y en este caso también un hacker no busca, digamos, como uno de sus fines principales, como esa, como decirlo, como esa recompensa tanto como del dinero, sino hacer un bien público con sus conocimientos, ¿no? Poder difundir, pero también que este conocimiento sea colectivo, ¿no? Que más se puedan, en este caso, unir, pero que también ese conocimiento pueda ser a la vez, alimentado, ¿no? Por otras perspectivas. Ahora, a propósito del plagio, que también justo, ahorita que se hablaba del chat, ¿no? Una vez estaba escuchando, tiene poco, una conferencia donde hablaban, no, pues es que ahora con el chat, se va a, digamos, se va en este caso, engrandecer más el plagio, que de por sí ya en las escuelas pasa mucho, ¿no? Porque si los alumnos ya no escriben por sí mismos, ya no buscan su información porque nada más le preguntan al chat y copian y pegan. Entonces yo aquí creo, o sea, es algo así como una idea que yo tengo, o sea, digo, pues es que yo no creo que la culpa la tenga el chat, ¿no? Porque en realidad yo creo que la culpa es la manera en que nos han educado, y a mi parecer, me parece que justo un vicio de repente de las escuelas es lo que decía hace un inicio, ¿no? O sea, nos dan como las herramientas tecnológicas, nos dicen úsalas, entonces estamos más acostumbrados como a consumirlas y no tanto a crearlas, ¿no? A saber cómo están hechas. Entonces yo por eso digo, pues es que yo digo, ¿cómo les piden a los alumnos y alumnas, o sea, que no copien y peguen cuando pues es algo que así nos han educado, ¿no? Como a consumir en lugar de crear. Muy bien. Entonces, bueno, también como parte de esta cultura, como les mencioné, bueno, aquí está una imagen donde seguramente ustedes ubicarán, ¿no? Como a Linux, a Mozilla, otros softwares que ciertamente son de licencias libres, que también aquí un poquito una aclaración es que hablar de que un software sea libre no necesariamente tiene que ver con que sea gratuito, que también hay softwares que son gratuitos y que pues todas y todos usamos, pero en general también hay softwares que tienen, digamos, bueno, que cuestan. Sin embargo, un poquito lo libre tiene que ver con lo que les mencionaba, ¿no? Tiene que ver con conocer el código fuente, con que lo podemos modificar y en este caso recrear, ¿no? Eso es más bien como un software libre. Bueno, entonces, ¿qué principios nos propone, en este caso, la ética hacker? Bueno, la ética hacker se mueve por unos principios, bueno, que aquí los anoté, y me parece que son muy importantes porque, bueno, básicamente con esto un poquito nos adentramos a todo este panorama de su propuesta. A lo que apela todo este movimiento, tanto del software libre como la ética hacker y como también el movimiento por el conocimiento, tiene que ver con el acceso a las computadoras y todo lo que nos puede enseñar algo de cómo funciona el mundo. Debe ser ilimitado y total, toda la información debe ser libre, hay que desconfiar de las autoridades y promover la descentralización. Lo que debe ser valorado del hacker son sus hacks, es decir, sus diseños, sus programas y sus prácticas, y no su jerarquía social, títulos académicos, raza o condición social. Esto está bien interesante porque, digamos, en el ambiente hacker no se basan tanto como de repente estamos acostumbrados en la academia, ¿no? Por los títulos y grados, y entre más grados tengas mejor, sino ellos más bien como sus aportaciones sociales, ¿no? Y un hacker no se denomina a sí mismo hacker, eso es algo que se gana por, digamos, como por la misma comunidad que dice, es que esa persona es una hacker o es un hacker, ¿no? O sea, porque han luchado por el conocimiento, porque han luchado porque sepamos cómo está hecho el software y como por qué no lo están vendiendo, ¿no? Como qué hay de quién lo hizo, ¿no? Con qué intenciones. Entonces un hacker pues también se preocupa porque nosotros sepamos, digamos, o sea, por ese derecho a estar informados qué están haciendo con todo lo que estamos consumiendo. Porque también cuando nosotros estamos utilizando algún software, o sea, seguramente pues tenemos ese conocimiento que también nuestros datos son absorbidos, ¿no? O sea, también tenemos que aceptar, ¿no? Que también a veces incluso si tú descargas algo, pues tienes que aceptar, digamos, como varios términos, y entonces lo que parece ser gratuito, pues a final de cuentas a veces no es tan gratuito porque también nuestros datos son comercializados, ¿no? Entonces, pues los hackers también abogan por esto, por decir, es que
tenemos el derecho a saber qué es lo que se está haciendo con mi información, ¿no? Con mi información que está circulando, pero pues aquí todavía en México, pues no tenemos, digamos, esos derechos a la privacidad, ¿no? De nuestra información. Bueno, entonces también un hacker, pues tiene la idea de que puede hacer arte a partir de una computadora. Y entonces, y las computadoras pueden cambiar la vida. Bueno, esto también porque me parece interesante. Les mencionaba adelante que, bueno, hace un inicio que en mi interés por tratar de ver a la tecnología digamos, desde un posicionamiento más crítico, no solamente como consumidora, sino tratar de darle otro sentido, o sea, porque siento que de pronto, ¿no? Cuando leemos algo sobre tecnología, sobre TICs, o sea, me parece que prevalece mucho esta visión instrumentalista, ¿no? Que nos obliga a saberla usar y lo que salga y lo tenemos, y estamos obligados a saber utilizarlo y demás, pero creo que también es importante, pues, cuestionar todo esto de fondo y también ver otro proyecto, digamos, pedagógico, pues, que nos ayude a apropiarnos, digamos, de la tecnología, pero también a poder crear algo con ella, ¿no? Y no solamente consumirla. Bueno, entonces, desde esta visión también, como mencioné, hacker, pues, se podría decir pues que todas las personas pueden ser consideradas hackers, en tanto generadores y productoras de conocimiento para el bien común, ¿no? Entonces, esto sería uno de los postulados básicamente de todo este movimiento, ¿no? Generar conocimiento para el bien común. Bueno, esta creo que déjenme ver porque de repente uno como que se empieza a engolosinar y con el tiempo, ¿cuánto tiempo me queda, perdón? No sé, ahí los... 5 minutitos, por favor. Perfecto, entonces ya me voy a esto. Bueno, ahorita yo quiero cerrar con un poquito con entre una afirmación, pregunta que pues que yo estoy trabajando y es si es posible hablar de una pedagogía hacker, ¿no? Entonces, asimismo, o sea, como afirmar que todas y todos podemos ser hacker y que es necesario aprender justamente todos estos lenguajes ocultos, pues como una forma de resistencia, ¿no? Porque yo creo que si de repente no nos adentramos, pues a saber qué está pasando con esto, pues como mencionaba, o sea, solamente vamos a seguir pues en esa manera, digamos, pasiva de apropiarnos de la tecnología y pues no exigir también qué se está haciendo, como lo mencionaba con toda nuestra información. Bueno, también aquí hay otro pensador que es Mackenzie Ward, quien escribió un manifiesto hacker, ¿no? Entonces aquí él trata de adentrarlo a los públicos, a las prácticas de lo que implica, digamos, toda esta cultura del hackeo, que ciertamente él dice que no está peleado, como mencionaba, ¿no? Con todas estas perspectivas educativas, sino que al contrario, que todo esto tiene cabida porque al final en la educación nos tiene que importar, pues que el conocimiento sea accesible, porque también nosotros generamos conocimiento y también en este caso tenemos esa responsabilidad, ¿no? De poder apelar justamente a esto, o sea, de que todas tengamos ese derecho a ser informados y pues también. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunos de los valores que digamos que sustentan a este movimiento de ética hacker? Entonces, esos valores son básicamente la pasión, la libertad, la conciencia social, verdad, honestidad, anticorrupción, lucha contra la alienación de las personas, igualdad social, libre acceso a la información, o sea, el conocimiento libre, lo que mencioné, valor social, que es el reconocimiento entre semejantes, accesibilidad, actividad, preocupación responsable, curiosidad, creatividad e interés. Bueno, muchos de estos valores seguramente nada es nuevo bajo el sol. Yo veo que todas estas vertientes incluso tienen mucha relación con lo que ahorita se señalaba, ¿no? Como del pensamiento crítico, de la pedagogía crítica. Incluso yo en esto entre líneas leo mucho a Paulo Freire, ¿no? Quien abogó igual por una educación pública o popular. Entonces, me parece que todos estos valores no es necesariamente que hayan surgido de ese círculo, sino yo creo que explícita e implícitamente también ya están en todo el campo educativo con diversos autores y corrientes. Entonces, bueno, ¿cuáles serían algunas estrategias, digamos, para poder implementar esta visión hacker? Escaño 2017 nos dice, por ejemplo, que sería como, perdón, es que de repente como que no veo completas mis diapositivas, sería como la interdependencia creativa,
el conocimiento compartido, la inteligencia colectiva, que son justo como nuevas categorías con las que ahorita se está trabajando, apasionamiento y entusiasmo con la tarea educativa, influidas por dinámicas de trabajo y desarrollo del software libre y hacker, ¿no? Creo que también sería interesante que tanto ahora educadoras y educadores justo abogáramos por ese software libre, ¿no? De repente también, o sea, no seguir como engrosando, ¿no? Todas estas herencias del Windows o incluso de otras licencias que, como mencionaba, que a veces son inaccesibles para las personas. Me parece que todo este movimiento, pues sí nos da mucho que pensar. También esto de lo hacker y el conocimiento libre tiene que ver mucho con justamente con que el conocimiento se haga construido colectivamente, ¿no? Que no es algo nuevo, como les mencionaba, o sea, esto es algo que se han planteado en otras, digamos, herencias educativas y pedagógicas, pero que me parece que sí es algo que no podemos, como dejar de lado, ¿no? De que no sea un conocimiento individual, sino que el conocimiento lo podemos ir construyendo entre todas y todas, y que a la vez ese conocimiento, no quedarnos como vigilándolo celosamente, sino que también ese conocimiento puede ser compartido y ese conocimiento también puede ser modificado, ¿no? Que también es algo de las herencias justamente de todo este movimiento del conocimiento libre y del software, que tiene que ver con circular y modificar. Bueno, entonces en este sentido hay autores que pues ya un poquito como recuperando las ideas del software libre y de toda esta herencia, por ejemplo, José Aguilar, aquí nos da como sus propios postulados, ¿no? ¿Cómo tendríamos que entender al conocimiento, digamos, desde estas corrientes? Y nos dice que el conocimiento... que el conocimiento debe adaptarse libremente a los modelos de quehaceres locales, los derechos del colectivo y el control local sobre su quehacer son la base de este principio, ¿no? También este conocimiento, o para lograr un conocimiento colectivo se requiere de sólidas redes sociales, ¿no? Basadas en los principios de solidaridad y compañerismo. Perdón, pero es que no sé por qué no puedo. ¿Alguien sí alcanza a ver completa mi diapositiva? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Me puedes leer la primera? Es que de aquí no sé, creo que le puse mucho zoom, pero ya para no salirme, si me puedes leer el inciso A, por favor. El conocimiento debe ser accedido y usado libremente, lo que permite el encuentro y uso de diferentes fuentes de saberes, conocimientos ancestrales, científicos, etcétera, chocando con el modelo propuesto por las transnacionales de patentar el conocimiento, cerrar su acceso, entre otras cosas. Eso es lo que dice el inciso A. Sí, alguien que por favor me quiera leer el inciso D, abusando de su amabilidad. ¿Quieres ahora yo lo leo, Mar? ¿El inciso D? Sí, por favor. Ok. El conocimiento adquirido puede ser mejorado libremente, y esas nuevas versiones del conocimiento deben poder ser compartidas libremente con los demás, para que así se beneficie el mundo entero. Conocimiento libre y educación emancipadora, José L. Aguilar, 2011. Muchas gracias. Bueno, es que estos incisos me parece que ya no los señalé porque, bueno, es mucha la información, pero bueno, el software libre así también nos da como ciertos postulados donde dice cómo se debe, digamos, cómo se deben de aperturar estas formas de uso en un software, ¿no? Para poderlos modificar y para poderlos distribuir y hacerlos accesibles. Entonces, como que inspiradas en todas estas corrientes fue que ahorita se está haciendo, digamos, como una recuperación, pero llevada al campo educativo. Entonces, este autor me pareció pues interesante porque recuperando esto, pues él trata de hacer como sus propias propuestas, ¿no? Del conocimiento, en este caso con la educación, como lo mencionaba, o sea, un conocimiento no individual, sino colectivo, pero que a la vez también ese conocimiento no se quede inerte, sino que pueda ser en este caso se puedan sumar como más a eso y que se pueda hacer modificable, ¿no? Y por eso ponía ahorita el ejemplo del chat, que los defensores en este caso de este movimiento dicen, bueno, pero ¿qué tiene de malo el copiar, pegar? O sea, si también algo de que luego te sancionan, que dices que estás plagiando, dices, pero no es tanto como un plagio, sino que simplemente estás retomando una idea y creativamente estás, digamos, tratando de transformarla o la estás utilizando como una primera fuente y después de ahí pues te vienen ciertas ideas o creatividad, pero hay quienes pues aún no están de acuerdo y pues muchas de estas prácticas pues la reducen a plagio, ¿no? Entonces, por eso hay quienes incluso ya liberan sus
sus obras y así abiertamente lo dicen, úsenla, o sea, si les sirve, utilícenla, modifíquenla, o sea, no hay como bronca, ¿no? Pero hay también quienes pues celosamente todavía están como en esta visión de, no, es que casi la originalidad, que no creo que exista la originalidad, pero pues hay quienes piensan que todavía existe la originalidad, ¿no? Bueno, entonces ya para cerrar, pues nada más sería pues como esto último, que nos dice, ¿no? Es necesario un enfoque de la cultura y la educación crítico y transformador ante un contexto epistémico y cultural que las fuerzas globalizadoras mercantiles han configurado, acotándolo de manera privativa y utilitarista, ¿no? Bueno, entonces esto sería todo por mi parte. Muchas gracias a todas y todos y todes también. Pues muy bien, muchísimas gracias a nuestros dos ponentes por estas pláticas que nos dieron, ambas muy interesantes. Me parece que hay muchos elementos que podemos discutir, debatir, pero como es tradición aquí en la red, pues siempre damos preferencia a que nuestro público, a que los asistentes, pues expongan sus dudas, expongan sus ideas y que se dé la interacción con ellos, con ellas, de tal manera que pues fluya, ahora sí como dirá la compañera Isabel, pues aquí el conocimiento, ¿verdad? Entre todos logremos hacerlo parte de de nosotros, ¿no? Entonces, si hubiera alguien aquí dentro de los asistentes que quisiera hacer alguna pregunta, comentar algo, dialogar con alguno de nuestros ponentes, quien quiera puede levantar la manita o bien podría también, poner su duda aquí en el chat y podemos leerla. Elizabeth Contreras tiene levantada la mano. Buenas tardes, compañera Elizabeth. Muchas gracias, compañeros. Bueno, pues aquí disfrutando de de las ponencias y de la voluntad de compartir, como bien has dicho en un principio. Fíjate que yo soy maestra de la escuela normal y a mí me llama mucho la atención pues el acceso al conocimiento, como bien decía la colega, hay gente que no tiene acceso a la información y hoy en día estamos en una encrucijada los maestros de escuela básica y los maestros de normales porque como bien saben ustedes han cambiado o hay una nueva reforma con la nueva escuela mexicana y hay muchísima información que requerimos nosotros y que a veces no están de libre acceso siendo escuela pública. Y bueno, ahora en el caso de las normales, ya hay muchas escuelas normales que tienen repositorios que son de libre acceso y que son producción de los alumnos de nuestra licenciatura y de nuestros posgrados. En el caso particular de aquí de la normal de San Luis Potosí, que ustedes son invitados cuando gusten, está el libre acceso a el repositorio en la Biblioteca Digital de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. A mí me llama mucho la atención y es muy cierto lo que la compañera y la colega expone al decir, bueno, es verdad, no hay conocimiento original y también es verdad que la producción del ser humano le pertenece al todo el ser humano. De ahí que es muy valioso tener libre acceso, pero yo también pondría por ahí acotado el divulgar saberes que estén pues verificados, porque muchas veces el iChat ya hay artículos al respecto, no es garantía de referencias, de verdad, de conocimiento comprobado. Entonces, pues ahí tendría yo que considerar que hay que hacer una selección muy asertiva de aquellos documentos, de aquella información a la cual accesamos de manera libre. Bueno, pues entonces una felicitación a los dos colegas, muy interesante, un agradecimiento a todos y pues bueno, es lo que quería comentar. Gracias. Ahí está el comentario de la compañera Elizabeth Contreras. No sé si quisieras comentarle algo, compañera Isabel, o el mismo compañero Luis Gabriel.
Bueno, yo rápidamente, porque me parece que sí es muy importante lo que acaba de señalar. Justamente uno de los esfuerzos de estos movimientos por el conocimiento libre y el software libre tiene que ver con que muchos repositorios justamente sean de acceso abierto. Entonces, hay muchas fundaciones que están tratando de hacer alianzas, ¿no? Sobre todo con instituciones que dicen, bueno, es que de qué les sirve tener en un disco duro como toda esta valiosa información que podría ser accesible, ¿no? Como por qué no la divulgan, como por qué tenemos a veces que estar como pagando, o sea, incluso lo vemos también con este negocio a veces de ciertas revistas que se tiene que pagar para poder acceder. Entonces, por eso es muy importante, me parece, estos esfuerzos y también que se sepa de todos esos repositorios que existen y que también podamos utilizarlos y pues difundirlos, ¿no? Es lo que yo diría nada más. Perfecto, muchísimas gracias. Y tenemos una pregunta aquí en el chat de la compañera María de Lourdes que dice, ¿cómo puede la participación y el diálogo inclusivo garantizar decisiones éticas relacionadas con la inteligencia artificial? Yo pensaría que esta pregunta va más dirigida al compañero Luis Gabriel, aunque pues obviamente si la compañera Isabel quisiera comentar algo al respecto, pues también es posible, ¿verdad? Luis Gabriel, no sé si quisieras comentar algo sobre esta pregunta. Nada más que no escuché, se trabó un poco cuando decías la Hice pregunta. la pregunta, ¿cómo puede la participación y el diálogo inclusivo garantizar decisiones éticas relacionadas con la inteligencia artificial? Así dice. Pues mira, yo creo que como, como sociedad civil tenemos mucho que hacer ahí en ese sentido, porque como dije en mi intervención, la inteligencia artificial depende mucho, evidentemente, del entrenamiento que tenga, ¿sí? Y si en ese entrenamiento prevalecen visiones, digamos, que siguen reproduciendo cuestiones machistas o racistas o clasistas o coloniales, evidentemente eso se va a reflejar en la configuración y en las mismas respuestas o en la misma manera de trabajar de la inteligencia artificial. O sea, es un reto. Incluso ya hay autores que están señalando que efectivamente, y tiene que ver un poco con lo que decía Isabel, ¿no? Muchas de estas tecnologías pues son de compañías grandes, ¿no? Transnacionales, en las cuales prevalece una visión del mundo y una visión de la sociedad, y eso se refleja en las tecnologías y en las respuestas y en todo eso, ¿no? Entonces es muy importante que pues desde nuestras trincheras, cualesquiera que éstas sean, tratar de que, y esa es la asignatura pendiente, de que estas tecnologías incorporen todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, la diversidad cultural, porque evidentemente pues es muy necesario, ¿no? En este sentido. Perfecto. Muchísimas gracias. También tenemos manos levantadas. El compañero Omar tiene una pregunta. Luego le damos la palabra a otra personita, pero bueno, Omar, buenas tardes. Sí, no, muchas gracias. No, si quieres, mira, ya que somos nosotros de la casa, vamos a darle prioridad a las otras manitas y si hay espacio, con todo gusto planteamos nuestras inquietudes. Porque aquí veo Bien, la de Venus Pérez, ¿no? Venus Pérez que escribió algo, pero también tiene la mano levantada, entonces yo creo que le podemos dar la palabra para que su pregunta expuesta aquí en el chat la diga de viva voz. Venus Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, no sé si me escuchen bien, Sí, pero Sí, bueno, mi comentario sería en cuanto, bueno, creo que tiene mucha razón la compañera, puesto que yo creo que nos hace mucha falta como, como personas o como seres humanos a la mejor cambiar a una cultura digital, porque como una alfabetización, porque vaya
quieramos o no, va a formar parte de nuestra vida. A lo mejor nosotros no tanto, pero yo creo que de las generaciones que vienen atrás, yo creo que ya sería algo básico para ellos. Y me parece muy interesante lo que dice cuando comenta que los hackers, que siempre son llamados así, o cuando alguien copia la idea de un autor, pero también tiene mucha razón. Esa idea de ese autor, pues claro que se transforma en otras ideas. Entonces yo creo que esa es otra parte que nos haría cambiar esa cultura que nosotros tendríamos que tener. Y por otro lado, también me parecería interesante preguntar que ellos que están involucrados en esta área de cultura digital. Espera en la línea. Entonces, ¿cómo harían ellos? Porque según la hipercultura de Shulhan, dice que se perdería el humanismo si se sigue con esta clase de acceder a la cultura digital, y él la llama la hipercultura. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que se perdería o no se perdería? Y felicidades, me pareció excelente la conferencia. Gracias. Muchas gracias. Pues mira, yo, desde mi muy particular punto de vista, pues es una discusión muy vieja que no solamente señala este autor que dice, sino desde mucho tiempo atrás. Yo recuerdo igual los planteamientos, por ejemplo, de Jean Baudrillard, ¿no? Que habla de la cultura del simulacro y el fin de la cultura por la mediación y todo eso, y antes también. O sea, siempre ha habido como esa preocupación por qué va a pasar con la humanidad a partir de las tecnologías. De hecho, mi tesis de doctorado fue un poco de eso. Recuerdo textos de muchísimos autores. Cuando yo estudiaba, por ejemplo, las relaciones sociales en Internet, consultaba textos de los 90, de principios de siglo de los 2000, y tenían justamente esa preocupación. Decían o pensaban que las tecnologías iban a sustituir muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista humano, la conversación, y entonces el chat ya no era una conversación, sino una simulación de una conversación, ¿no? E Internet iba a ser como una simulación de la vida, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces se cuestionaba por qué la gente tenía amigos virtuales y no tenía amigos reales, ¿no? Y entonces había esta contraposición. Y la verdad es que hubo un momento en el que hubo investigaciones que dijeron, pues al contrario, muchas de las tecnologías, lejos de privar o escamotear las relaciones sociales de las personas, sirvieron para aumentarlas. Es decir, lo que quiero decir, digamos en síntesis, es que las tecnologías no tienen como esos efectos a priori, vamos a decirlo así, o prefabricados, sino que en el uso cotidiano, porque su uso es situado, contextualizado, es donde adquieren ese sentido. Yo sería más partidario de no caer, digamos, en los extremos, y recuerdo ahora, por ejemplo, a Umberto Eco con aquel libro muy famoso de Apocalípticos e Integrados, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente no se trata de ser ni apocalípticos ni integrados, no se trata de ser ni tecnofóbicos ni tecnofílicos. Una postura, por ejemplo, integrada, pues tendría que ver con una visión de las tecnologías como esa gran panacea que por sí misma nos va a resolver todos los problemas, como si el acceso fuera igual para todos, como si no hubiera brecha tecnológica, como si no hubiera habilidades que formar en las personas, como si, ¿no? O sea, esta visión integrada. Yo creo que los extremos no son buenos y esa visión hay que descartarla. Y la otra visión también, la visión apocalíptica o la visión tecnofílica de no, se va a acabar el mundo, se va a acabar la sociedad por la cuestión de las tecnologías. Yo creo que todo depende, ¿sí?, de el uso, la apropiación, la creatividad, la crítica, cosas que, por cierto, son netamente humanas, ¿sí? Es decir, el uso, decía Isabel hace ratito, que efectivamente habemos quienes consumimos más de lo que nos apropiamos, pero la apropiación implica eso, el consumo, decía, ¿no? Nada más de la tecnología.
Yo creo que efectivamente para apropiarnos de las tecnologías y hacer cosas para el bien de la humanidad, para el bien de las personas, para el bien de nuestros estudiantes, porque somos docentes, y estar en contra de esto es como estar en contra de la primavera, pero no es entonces éntrale acríticamente. Lo que quiero decir es todo lo contrario. Entrémosle porque ya están aquí y porque estar en contra de esto es como estar en contra de la primavera, pero entonces no le entremos de manera acrítica, entrémosle de manera crítica, de manera creativa, de manera propositiva, de manera estratégica, y eso, dicho sea de paso, pues es humano. No sé si me explico la postura que quiero transmitir en este sentido, ¿no? Entonces, lejos de desaparecer la cultura y la humanidad, pues no, eso yo creo que es un temor que siempre se ha tenido, pero que sí depende de nosotros, ¿no? Darle un uso humano benéfico, ¿sí? Pues para quienes nos rodean, para las personas y para la gente, ¿no? En general. Muchas gracias, doctor. Y la maestra Isabel me parece que también tiene un comentario al respecto. Sí, muchas gracias. Me voy a regresar un poquito con la pregunta que había hecho, me parece que no sé si Venus o Elizabeth, donde decía de cómo puede la participación, el diálogo inclusivo, y que respondía muy bien el doctor Gabriel, donde decía pues que también toda esa producción está marcada, ¿no? Como por ciertos intereses corporativos. Bueno, en todo este ámbito de los derechos digitales se habla como de curar el algoritmo, ¿no? O sea, nosotros ahorita estamos en una sociedad que está determinada por algoritmos, en donde pues literal como que ya nos ponen cierta información para que consumamos, donde nos ponen ciertos contenidos, pero incluso también la misma información así de chats, de todos estos acervos que utilizamos, incluido Wikipedia, está desde una visión colonial y patriarcal, ¿no? Eso está comprobado. O sea, tan solo dicen las compañeras de Wikipedia que en Wikipedia, ¿no? Que la mayoría, aunque digan muchos que no consultan, o sea, me parece que como el 90% son hombres y como el 10% de los que escriben son mujeres. Entonces, en ese caso estamos hablando de un sesgo de conocimiento, pero también de una brecha digital. Y así en los demás escenarios, o sea, están marcados por una brecha no solamente digital, sino también una brecha en este caso de género, ¿no? O sea, de quienes están escribiendo esa información que nos arroja el chat, que nos arrojan otros softwares. Entonces ahí es donde también nosotros tenemos que curar ese algoritmo, y justamente era lo que decía el profesor, como saber justamente echar mano de ciertas como mañas, ¿no? Porque al final, como dicen los compañeros activistas, la inteligencia artificial nunca va a ser más inteligente que la inteligencia humana, ¿no? Entonces ahí no nos tenemos que espantar. Yo creo que ninguna máquina nunca nos va a superar, o sea, imposible, creo que me voy a morir, no va a pasar. Lo que sí está sucediendo, y ya lo han dicho, es que, por ejemplo, están desapareciendo pues ciertas, a lo mejor labores, ¿no? Que han sido sustituidos así por aplicaciones o por otras herramientas, ¿no? Tan solo ahora vamos al súper y ya hay como 5 cajeras y otras 5 cajas que son donde metemos aquí nuestra tarjeta y hacemos nuestra compra. O sea, eso sí puede pasar, ¿no? Sustituir justo, pero de ahí a que desaparezca la raza humana, que los robots nos suplanten, es muy es imposible, creo yo, ¿no? Y lo vuelvo a comentar, o sea, y como así se dice, la inteligencia artificial difícilmente va a poder alcanzar a la inteligencia humana, o por lo menos eso espero. Muchas gracias, maestra, y muchas gracias al doctor Luis. Comentarles que hay muchos felicitaciones aquí en el chat para los dos por sus ponencias. La compañera Laura, por ejemplo, les felicita, y otros comentarios también. La compañera Elizabeth Martínez dice, apoyando la pregunta que hace la maestra Lourdes Roque, es muy importante que como docentes hablemos de cuestiones éticas con el uso de la inteligencia artificial. La compañera María de Lourdes pregunta, ¿cuál considera que es el papel de la educación y la capacitación en ética de la inteligencia artificial para un uso responsable de esta tecnología? Es una pregunta que yo, por su naturaleza o por cómo está formulada, parecía ser que es para el doctor Gabriel. Si quisiera comentar algo al respecto, la repito, miren. ¿Cuál considera que es el papel de la educación y la capacitación en ética de la inteligencia artificial para un uso responsable de esta tecnología? Pues es fundamental, o sea, sin la educación, sin un proceso formativo, no llegamos a ningún lado, o sea, es lo que media entre la tecnología y nosotros, porque sin esa formación, entonces yo voy a entrar al ChatGPT
A lo mejor no tengo ni idea de cómo hacer, de cómo entrar ni de cómo nada. Pero al final las interfaces son intuitivas, entonces yo puedo entrar y a lo mejor le hallo como acceder a una cuenta o tener una cuenta, registrarme, ¿no? Y empezar a chatear con la tecnología o a interactuar con la inteligencia artificial. Sí, pero eso no es nada, o sea, apenas estoy interactuando, ¿no? Claro, ¿Qué quiero perfecto. hacer con ella? ¿A qué quiero que me ayude? ¿Qué procesos quiero yo desarrollar, ¿sí? En los cuales esa tecnología de inteligencia artificial me puede apoyar, me puede dar algún tipo de insumo. Yo tengo que saber a qué voy, ¿sí? Entonces, entre nosotros, como usuarios finales y la tecnología o cualquier aplicación, lo que está mediando, lo que yo creo que debe de mediar y que es fundamental, es justamente ese proceso formativo, de saber qué hacer con ella. Y ahí empieza o ahí entran cuestiones éticas. Hay autores que señalan que hay distintas dimensiones, digamos, de las alfabetizaciones. Incluso hay autores que hablan no de una alfabetización, de alfabetizaciones digitales, o así en plural. Y dentro de esas alfabetizaciones digitales hay dimensiones. Entonces, por ejemplo, lo primero que estaba yo comentando de entrar y picarle acá y saber en dónde se le pucha para bla, 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 esa es una dimensión totalmente instrumental, ¿sí? Pero hay dimensiones que tienen que ver también con la cuestión axiológica, ¿no? Con la cuestión de los valores, con la cuestión ética. Entonces, eso te lo da justamente ciertos procesos formativos que cuando estemos en contacto con cualquier herramienta, con cualquier inteligencia artificial o con cualquier software, digamos, tienen que estar muy presentes porque, o sea, ahí está la dimensión instrumental, la dimensión axiológica, todas las dimensiones están ahí y forman parte de un proceso formativo. Es decir, regresando al origen de la pregunta, ¿cuál es el papel de la educación en esto? Pues es fundamental, porque sin ella vamos a hacer cualquier cosa. Eso me queda claro, ¿no? Y ahí es donde entran los peligros, y ahí es donde entran los sesgos, el utilizarlas mal, en no utilizarlas con ética, en creerme todo lo que me diga, ¿sabes? O sea, no. Entonces, realmente eso es lo que nos permite hacer cosas con ella, no hay de otra, ¿verdad? Es un proceso formativo. Formidable, muy bien, doctor, muchas gracias. Y hay otra pregunta o comentario, ¿no? Es muy extenso de la compañera Maribel Cerrato. A ver si pudiera decir su comentario, ¿no? Su pregunta, exponer su duda, este, de viva voz, porque está muy largo, considero. Luego en la lectura, pues no se logra apreciar toda la profundidad de lo que uno quiere decir. Entonces, compañera, Maribel Cerrato, ¿estarás por aquí presente, por favor, para que nos abras tu micrófono? Hola compañeros, muy buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Pues han sido muy interesantes estas dos ponencias. Felicito a ambos ponentes. Yo comentaba, bueno, ahora sí que en mi comentario le puse ahí que yo soy del área de matemáticas. Okay. Entonces, yo empleo la metodología de resolución de problemas. Me ha parecido muy interesante en esta parte del ChatGPT porque mis alumnos han querido utilizarlo, ¿no? Porque así como hay otras aplicaciones que el Photomat, ¿no? Que le toma la foto a la ecuación y te la resuelve y te da cientos de pasos cuando lo puedes hacer, pues, muy breve. Pues los alumnos a veces se quieren ir como que por el lado fácil, ¿no? Y entonces, tan solo en este semestre me dice les dejé una lista de problemas a mis grupos y me dice un joven, ¿sabe qué, maestra? Son imposibles sus problemas. ¿Cómo que imposibles? Ya lo puse en el chat GPT y no me lo resuelve. Pero pues justamente no te lo resuelve porque bien lo mencionó, ¿no? Hace falta, ¿no? Pues conocer esos comandos, ¿no? Sí. ¿Qué preguntar, qué hacer? Yo la verdad intenté registrarme, ni siquiera lo concluí, Ajá. porque es interesante también que uno se vaya actualizando bajo estas herramientas, ¿no? Sí.
yo digo, bueno, no estoy alejada de la tecnología, al contrario, para uno es una herramienta en la cual el alumno debe entender de que puede usarlo para verificar que lo que hizo se acercaba a lo que esperaba, ¿no? Entonces, esta parte de, porque es muy sonado ahorita este del chat GPT, ¿no? Que digo, bueno, yo me tengo que adentrar para conocerlo, ¿no? Pero más que pregunta fue ese comentario, ¿no? Que me llama a mí mucho la atención. Y los jóvenes también están interesados, entonces yo también me tengo que encauzar, ¿no? Sí, claro. Conocer la herramienta, ¿no? Digamos, se los dejaste, pero tú no has ingresado porque no completaste el proceso, ¿no? Sí, yo no he completado, pero me llama mucho la atención. Dije, Sí, tengo no. que conocerlo para Sí, ver qué te pide, ¿no? sí, pues mira, yo te recomendaría, o sea, si me lo permite, es una cosa muy, muy sencilla, Claro pues que sí. que terminaras tu registro. ¿Tienes cuenta en Google? Sí. Con esa misma, no tienes que generar otra, ¿eh? O sea, tú te puedes conectar con tus mismos datos de Google. Ah, ok. Entonces, para que no generes otro ahí mismo, ¿no? Tus mismos datos con los que entras a Gmail o a Google, puedes entrar con eso. Y Ok. experimentale, ¿no? Sí, Experimentale y los problemas que tú les dejas a ellos, pues déjatelos a ti, o sea, resuélvelos tú. Porque ellos dicen, no sirve, pero quién sabe qué estén preguntando, pues, o sea, no sé qué exacto. le estén diciendo, por eso es que no hay resultado. O sea, creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Yo conozco mucha gente, a mí personalmente y a colegas, incluso del área de comunicación de otros lados, con el ChatGPT, con otras tecnologías de generación de imagen, han pedido, hazme una imagen de tal cosa y les hacen unas cosas espantosas, ¿no? En primera, porque todavía les falta desarrollo, pero en segundo también porque lo de los prompts, también hay que saberle. A mí también me ha pasado, a mí una vez, no sé qué le pedí. Pues la primera vez que le pedí códigos, me hizo una cosa muy rara, me dio códigos, pero de números. Yo dije, pues ¿esto qué es, no? Entonces mejoras los prompts de tal manera que te da lo que tú le estás pidiendo. Entonces mi recomendación es esa, o sea, métete, experimenta, y si tú tienes un problema que quieres que te resuelva la herramienta, plantéaselo con estas recomendaciones que yo hacía en la presentación, ¿no? Ser específico, claro, concreto, ayudarle a entender el contexto de qué es el problema, darle todos los datos que necesita para que no se alucine. Y tú como eres docente de matemáticas, tú mejor que nadie vas a saber si la respuesta que te está dando el programa es la adecuada. Y entonces ahí es donde entra lo que decía también la presentación del contrastar, del verificar, porque lo que te da, pues no te lo comes y ya, ¿no? Te la crees y, qué bonito. Como tú eres docente de matemáticas, pues los conocimientos que tienes, con base en ellos, ahí es donde vas a decir, sí sirve, pero hay que saber preguntarle, ¿no? O habrá cosas que no, ¿eh? O sea, yo intenté y no lo puse en la presentación porque yo solamente puse lo que me funcionó. He intentado, por ejemplo, pedirle que me haga cálculos de muestras ya en una investigación más cuanti y no, se alucina. Entonces, ¿no? Pero tú, como eres especialista en matemáticas, tú sí vas a poder decir si lo hace bien o no lo hace bien. Pero habrá cosas que sí te funcionen. Entonces ya vas y lo replicas con los alumnos. Pero sí, adelante, o sea, otra vez, no es la panacea, no es obligatorio, ¿no? Ni mucho menos, pero bueno, pues si ya está ahí, digo yo, pues ¿por qué no entramos, no? Experimentamos y lo que nos sirva, pues órale, bienvenido sea, ¿no? Así es, lo voy a hacer también para ir conociéndolo y ya cuando me hagan preguntas justamente como lo menciona, pues ya tener Muchas una gracias. respuesta también, ¿no? Sí, Te lo claro. agradezco. No, ¿de qué maestro? Muchas gracias a la compañera Maribel, al doctor por su respuesta. Si hubiera alguna pregunta más aquí de las personas que nos acompañan, alguien que quiera hacer algún otro comentario, exponer alguna duda. Perdón, yo vi una por ahí del citado, no sé si fue de Elizabeth. A ver, veamos, Vi porque por puede ahí ser que una se de las vaya. primeras del citado, que preguntaba por el citado, no me acuerdo, creo Mira, que aquí fue. está, cierto, tiene razón. ¿Sí, no? Hablando de las licencias o créditos de la información, haciendo el uso del chat, ¿se tendría que citar a la inteligencia artificial? Así Mm, está planteada la pregunta. Sí, mira, yo creo que sí, pero no de una sola forma. A ver si me explico. Por ejemplo,
si alguien hiciera el ejercicio que yo hice de meter una entrevista y pedirle códigos y tal, para ir como perfilando algunas categorías que después tú vas a revisar y van a ser las definitivas en tu artículo o en tu investigación, lo que sea, no necesariamente haces una cita textual, digamos, explícita, ¿no? Es como, no citas así al SPSS, ¿no? Pero sí dices en tu metodología cuál fue el procedimiento de dónde obtuviste esos datos, ¿no? Entonces, pues tienes que decir que fue a partir del ChatGPT en la versión bla, 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 bla. Ok. Pero, por ejemplo, si lo que vas a hacer es tomar un texto generado por la inteligencia artificial como de cualquier otra fuente, pues evidentemente ahí sí se tendría que citar. Ahora, ¿cuál es la versión? Voy a hablar de APA. Yo sé que hay muchas, pero bueno, pues es la más socorrida o de las que más se utilizan. La última versión de APA es la 7, ¿verdad? ¿Es la 7? Sí, ¿no? Ahora, según yo, la publicación de los lineamientos de APA 7 son anteriores al boom del ChatGPT. Entonces dicen, no, pues no lo considera, pero, y ahí me voy a permitir compartir pantalla, si me permiten de manera como muy rápida. Déjenme, ¿dónde quedó? Es que lo que estaba viendo es cómo lo podíamos no citar, pero creo que se me perdió en tanta cosa. Hay una manera de poder citar, y sí, lo cerré, mil disculpas. Pero sí, si ustedes lo googlean, es material incluso de APA, como una especie de añadido, ¿no? A su manual 7, ahí te dice efectivamente cómo lo puedes citar. De hecho, en la presentación yo tengo una cita con base en esa fuente de donde lo citamos, que es, acá está. Este es lo que nos propone esa fuente que yo les comento, que es de APA, o sea, es de APA, y así nos dice, ¿no? Cómo poder citar el ChatGPT si es que vamos a utilizar como tal algún texto generado por él, que es justamente lo que hice en esta diapositiva. Eso que está ahí es de tal cual, del ChatGPT, y esa es la manera en cómo nos proponen ¿cómo se llama? Citar, ¿no? Nada más, porque había visto por ahí la pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Pues nos queda ya poquito tiempo. Vamos perfilando el cierre. No sé, el compañero Omar, si quiere hacer algún comentario de todo lo aquí expuesto, todo lo que se ha platicado. Muchísimas, no, pues muchas gracias. Hay por ahí, hay micrófonos prendidos, vamos a ver si los podemos silenciar. Creo que, a ver, ¿dónde aparece otro? Creo que ya, ¿verdad? Ya se silenció. Listo. Ya, ¿verdad? Ya. Pero no, pues primero muchísimas gracias a los dos por tan elocuentes presentaciones. Yo hace ya años, estoy hablando de unos 6, 5, no más, tal vez 6, 7 años, o sea, cayó el libro de este filósofo finlandés, si no me equivoco, es Pekka Paka, es finlandés, eso sí me acuerdo que es un filósofo finlandés. Y ahora que te escucho, Isabel, como que en ese recordar lo que se leyó toma otro sentido y fue muy padre, pues, ¿no? O sea, eh, como que comprender un poco esos resabios que tenía el texto que había leído con tu presentación, recordar como que afianzó, se resignificó, me fue muy interesante lo que ibas planteando. Al final de tus diapositivas hablabas de un autor, Stephen Levy, que en el 84 decía que las computadoras pueden cambiar la vida. Me hizo, y bueno, y aunado con también la primera exposición de Luis, me hizo pensar mucho, 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 mucho en que para mí es un
gran libro, el de La condición humana de Hannah Arendt. En este libro, ella hace una distinción entre muchas otras cosas, ¿no? Es un material fabuloso, me parece. En este libro hace una distinción entre el instrumento y la máquina. Y Hannah Arendt va a decir que el instrumento está al servicio del hombre. Así de sencillo. Está al servicio del hombre el instrumento. Y entonces yo utilizo el instrumento conforme yo quiero utilizarlo, ¿no? Mientras que la máquina es otra cosa, es algo mucho más elaborado, mucho más complejo, que si bien es consecuencia del hacer humano, la máquina puede terminar devorándonos en un sentido simbólico. Y creo que no encuentro un ejemplo más claro. Recordarán aquí todos la película esta de Charles Chaplin, Tiempos Modernos. Hay un momento en donde Charles Chaplin, bueno, el personaje que interpreta a Charles Chaplin, está en una banda gigantesca, ¿no? Creo que martillando o haciendo, y en algún momento, hasta el mismo ritmo de la música de fondo, el ritmo de el audio de la máquina que está engranando, es decir, todo se conjuga y la imagen muestra, me parece con mucha claridad, esto que menciona Hannah Arendt por allá de los 50, cómo Chaplin se adecúa al ritmo de la máquina. Es decir, el cuerpo, la vida humana, termina siendo gobernada por el ritmo de la máquina. No sé si me explique. ¿Por qué comento esto? Porque me quedo con la inquietud de en qué momento, si es que vale hablar de la inteligencia artificial, del mundo de lo digital como máquina o como instrumento. Es decir, en qué momento recurrimos a estas novedades de la telemática como instrumentos y en qué momento se convierten en máquinas y nosotros ya no sabemos ni en qué, o sea, ni cómo están gobernando nuestras vidas, ¿no? Voy a hacer un pequeño anuncio porque, por ejemplo, Alberto Constante, en una mesa que tuvimos aquí con él, ya tendrá algunos meses, interesantísima, que hablaba sobre los algoritmos y la construcción de la felicidad, una cosa así, la pueden encontrar en nuestro canal. Revísenla y creo que va muy relacionada a lo que él platicaba con lo que aquí ahorita ustedes comentaron. Apenas hace un mes tuvimos a Francisco Ibernón, ¿no? En esta mesa y por ahí en su conferencia también hablaba algo relacionado del papel que tiene la inteligencia, el GPT, ¿no? En la educación. Por allá del 2005, Edith Ledwin, en su país natal, Argentina, dictó una conferencia y en esa conferencia decía que el contexto, en el marco también de las tecnologías, decía que el contexto inundó a las escuelas. Y no es que esta sea idea, bueno, creo que esta no es una idea, digamos, que muy novedosa. Me parece que desde la fundación de la escuela moderna, pues la escuela moderna siempre ha respondido o es un eco de las tendencias sociopolíticas económicas del entorno, pues, ¿no? Pero ¿por qué recupero lo que decía Edith Ledwin por allá del 2005? Porque exclusivo en un contexto en donde el boom de lo digital, de las tecnologías aplicadas al contexto escolar, la educación, perdón, la escuela, al parecer, decía Edith Ledwin, al parecer, no ha sido otra cosa más que reaccionaria, ¿no? Y no sé si la escuela, desde que dijo esto Edith Ledwin, realmente haya logrado ya pasar este papel de reaccionaria para convertirse en otra cosa frente al boom de lo digital, ¿no? Esas son como que las inquietudes que me dejan sus dos exposiciones. No quiero robar más tiempo, pero les agradezco muchísimo porque han planteado cosas bien interesantes. En Hollywood hay una huelga, en parte por los salarios, ¿no? Que a los guionistas, pero en parte también porque están siendo, tal vez valga aquí sí la palabra, suplantados, ¿no? Es decir, esas huelgas que ya se están dando con razón de estas situaciones tendrán o a manera de vaticinio las vamos a estar viendo en nuestro país en el ámbito de lo educativo, decía Isabel, y cierto, ya hay cobradores, ¿qué autocobro les llaman esas cajas, ¿no? Las que mencionan. O sea, no sé, es un tema bien interesante que sí vale la pena escuchar a quienes llevan más tiempo como ustedes en leyendo y reflexionando y construyendo y volviendo a leer y volviendo a escribir, ¿no? Porque ciertamente es apasionante lo que está sucediendo hoy, ¿no? En este mundo entre Terminators
y no sé qué otras cosas. Muchísimas gracias. Por ahí creo que vi a la doctora Karina Cabo, no sé si era la doctora Karina Cabo. Si es que es la doctora Karina Cabo, le mando un abrazo muy grande, es una maestra a la que queremos aquí en la red muchísimo, pero si no, tal vez me equivoqué. Pero si es ella, le mandamos un abrazo muy, muy, muy grande hasta Argentina. Ya está, espérenme, voy a compartir el enlace en este momento para que ustedes ya puedan solicitar, más bien para que registren asistencia a la sesión de esta tarde. Oye, Y Omar, mientras ahí está, compartes el ahí está, formulario, ¿no? este, el tema de Julian Assange, que la maestra Isabel debe de conocerlo muy bien, ¿no? Que es el caso de una persona que, Wikileaks, ¿no? Que ahorita está Wikileaks. arrestado, ¿no? Privado de su Ujú. libertad, precisamente por develar aspectos sensibles para los intereses del gobierno norteamericano, y que, bueno, tiene que ver también con el derecho al saber, ¿no? El derecho al conocimiento que como ciudadanos de este mundo tendríamos, pero que de pronto cuando empiezan a trastocar ciertos intereses de grupos de poder, pues ya comienza allí una especie de jalar y de encuentros y de desencuentros que, pues bueno, terminan por coartar estos derechos, ¿no? A tener conocimiento y el saber como tal de la realidad. Pero bueno, agradecemos mucho a todos la participación, a nuestros ponentes, al doctor Luis Gabriel, a la maestra Isabel por sus formidables ponencias, a todos los que asistieron. Ya está ahí el link para que registren su asistencia. Y si no hubiera más que decir, doctor Gabriel, maestra Isabel, pues podremos ir comenzando a despedirnos. Yo sí nada más como una propaganda me voy a atrever. Pues Adelante. si les interesa esta temática, justo va a ser el encuentro el encuentro de Creative Commons, va a ser en octubre, ahorita no tengo bien los días, pero está sumamente interesante porque ahí van a haber propuestas de artistas, gestores, educadores, no solamente de México, sino de varias partes del mundo, que bajo esta, digamos, perspectiva de las licencias libres, del uso del software libre, pues van a dar una serie de charlas y talleres. Entonces me parece que todavía está el registro de asistentes en línea y también presencial, entonces para que se puedan inscribir, porque me parece que para quienes están como a lo mejor como apasionados de estas temáticas que son sumamente importantes, pues igual se pueden dar como una idea de todo lo que ahora se está trabajando en el presente, ¿no? Y del que pues la educación no puede quedar exenta. Me parece que también tenemos que preguntarnos sobre ese tipo de cosas, entonces ahí para que lo googleen y puedan asistir igual pues a enriquecer, ¿no? Con las posturas y todo eso, y solamente es lo que les quiero mencionar. Muchas gracias, agradezco de nuevo la invitación y pues bueno, también a todos los presentes, ¿no? Y a todas las presentes también por sus participaciones y demás. Muchas gracias. Pues yo también agradecer, ya les puse ahí el link de cómo citar el ChatGPT en APA, directamente de APA, no es un recurso así de alguien que cree cómo se cita en APA, es directamente de ellos. Muchas gracias a la red, Omar, Gabriel, muchísimas gracias, Isabel, un gusto. Y bueno, pues también a todas las personas que nos siguieron aquí en el Zoom y por YouTube, también muchísimas gracias por la atención y por andar por acá. Muchas gracias. No, pues al contrario, también un saludo a la comunidad aragonés de allá. Somos hijos, Gabriel y yo, ¿no? Así que qué bueno que anden por acá. Un abrazo, hasta la próxima y estará por ahí del mes, mediados de agosto, Ramón Cheverry, profesor de acá de filosofía de la UNAM. Y pues manténganse atentos, por favor, a nuestras redes sociales, que son donde regularmente, bueno, no regularmente, siempre publicamos las próximas mesas que vamos a estar realizando. Nuevamente, Luis, Isabel, un placer. Muchísimas gracias a todos. Mi estimado Gabo, nos quedamos un ratito, ¿vea, Gabo? ¿Querías decirme algo? Sí. Bueno, un abrazo. Dejo de transmitir por YouTube